adentro, así que los que vayan llegando los admitiremos. Esta mañana en otra universidad se había planteado el tema de que protestaba porque no lo dejamos entrar no lo dejamos entrar, que está así. El tema de cumplir el horario, chicos, tiene que ver un poco también porque generarle responsabilidad, ¿sí? Ustedes, si cuando entren a trabajar como ingeniero, van a tener que cumplir un horario. De la misma manera, no solamente nosotros les estamos enseñando mecánica aplicada, sino que también les estamos enseñando algunas normas, algunos valores morales, ¿sí? Por ejemplo, ser responsable, ustedes saben que a las 14 comienza la clase de mecánica. Bueno, hay que tratar de estar horario. Podemos tener alguna demora, perfecto, pero no, por ejemplo, alumnos que caen a las 15 o que caen, ¿sí? Después, parece que sí, que pasa, pero también por una cuestión de respeto. Ahora, si hay algún inconveniente de salud o alguna cuestión, ¿sí? Esta chica protestaba porque no lo dejaba entrar y dice que estaba con el padre internado desde el hospital. Bueno, esas situaciones, si ustedes consiguen el certificado, si estoy hablando de un caso real, la chica protestaba porque no la dejaba entrar, entró mucho después. Bueno, si tienen ese caso, esa situación, una persona, bueno, no hay problema, consíganse el certificado, lo presentan a la cátedra y esas situaciones van a estar contempladas en la asistencia y todo eso. ¿Sí? Son situaciones extremas que nosotros también debemos contemplar, ¿sí? Pero no protestar porque uno desconoce el caso, entonces, ¿cómo pueden, sí? Nosotros lo que establecemos de los 15 minutos de ingreso es una forma de ustedes generarle responsabilidad, ¿sí? Y también una cuestión, como dije, de respeto. Pero si hay alguna situación que no pueden entrar porque, bueno, esa situación va a ser contemplada, situaciones como la que me comentaba esta alumna esta mañana. Estoy desde el hospital, usted no me deja entrar, y yo desconozco qué te estaba pasando, ¿sí? Si vos me explicás, me decís, mira, ingeniero, tengo esto, incluso te voy a decir, no te hagas problema, no curses, quédate tranquila, eso no te justificamos la falta. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿El mensaje se entiende lo que estoy pasando? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Porque no me pasó con ustedes, me pasó en otro lado, pero lógicamente puede suceder acá, ustedes son muchísimos, son 180 y pico con distintas historias, distintas situaciones. Entonces, sí, si hay una situación extrema, nosotros la vamos a entender y la vamos a contemplar. Bien, vamos con lo nuestro. Ya pasé el mensajito, que era lo que me interesaba, por una situación que se da en otro lugar, pero que puede suceder acá. Entonces, bueno, vamos con lo nuestro, a ver si nos rinde el día. ¿Cómo estamos con la materia? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Hay dificultades muy graves. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la situación? ¿Estamos todos más o menos? ¿Vamos en línea todos? Como dijo en la primera clase el ingeniero García, esto es un equipo donde están nosotros y ustedes. Ese equipo, ¿va todo junto? Sí, profe, estamos. Sí, Bien. profe, se Sí, van profe. conectando. Sí. Bueno, Ahora sí, profe. bueno, vamos entonces, vamos con lo nuestro. El tema de hoy, para hoy nos toca la parte de elementos, por lo cual vamos a ver otro elemento de máquina muy particular, ¿sí? Que son los acoplamientos temporales. Y aquí hay que analizar la palabra, acoplamiento.
Si ustedes buscan en el diccionario, vamos a una cuestión, perdón, que me olvidé. Recording in Vamos a grabar. progress. Estamos grabando. La palabra acoplar significa unir. En este caso, nosotros vamos a unir dos extremos de árboles, que por lo general va a ser uno el motriz y el otro el conducido. Y es temporario, el temporal implica que por un instante, por un momento, por lo cual ese acoplamiento va a actuar en determinado momento y en determinado momento lo va a dejar de actuar. De ahí la palabra de los acoplamientos temporales. La clase que viene, vamos a ver los acoplamientos permanentes, aquellos acoplamientos en los cuales sirven para unir, pero que en forma permanente. No obstante, esos acoplamientos que vamos, los permanentes, vamos a ver que se pueden en algunos casos desmontar y por lo tanto hacer mantenimiento y todo eso. Definida la cuestión, tenemos una clasificación. Acá tendría que ser 3 grupos. Ahí vamos a corregir, son 3 grupos, no 4, porque había una cuarta clasificación que estaba contemplada dentro de estos últimos, ¿sí? Eran los acoplamientos especiales, pero están dentro de los que transmiten sin contacto sólido. Bueno, como les decía, la clasificación general es acoplamientos permanentes, aquellos que acoplan, ¿sí?, en forma permanente, que no se desacoplan, o sea, que no se desacoplan, que están actuando en forma continua, y nosotros en algunos casos podemos desmontar y en otros casos no podemos desmontar. Los que vamos a ver hoy día van a ser los temporarios, aquellos acoplamientos que sirven, aquellos elementos que sirven para unir, que unen en determinado momento o vinculan en determinado momento, y en otros no hace falta que estén conectados. Y finalmente hay una tercera clasificación que son los acoplamientos que transmiten sin contacto sólido, que puede ser ahí tenemos ya unas unidades más adelante, vamos a ver lo que son los convertidores de par. Ese es un acoplamiento que actúa sin contacto sólido, es un fluido el que hace el acoplamiento. Tenemos los acoplamientos magnéticos. Dentro de esa clasificación entran todos aquellos acoplamientos en los cuales no hay contacto metal contra metal. El acoplamiento temporario por excelencia, o el más representativo, el más característico, es el embrague del automóvil. El embrague del automóvil. Y acá la imagen que tienen es la de un embrague, las distintas partes que componen ese embrague, que las vamos a ver. He puesto muchas imágenes en esto, ¿sí? Fundamentalmente por aquellos que no conocen el sistema, entonces he puesto muchas imágenes, pero las partes principales están marcadas acá. El disco de embrague, la placa opresora o placa presionadora, ¿sí?, tiene distintos nombres, la campana, también llamada cubierta de embrague, el cojinete, estas son patinas o resorte de diafragma, y el cojinete de desenganche del embrague. Esas serían las partes características. Dependiendo del texto, dependiendo de dónde provenga, tiene distintos nombres, pero básicamente es lo mismo, ya lo vamos a ir aclarando, ¿sí?, en cada cosa. Bueno, acá en este diagrama en bloque está la ubicación de ese embrague vinculado al volante de inercia, o sea, partimos del motor del vehículo, ese motor genera una determinada potencia, esa potencia o ese torque nosotros lo tenemos, esa es acumulada por el volante, y necesitamos transmitir ese torque, esa cupla, ¿sí?, a las ruedas, a través de todos estos elementos. El embrague es el que me va a permitir hacer los cambios correspondientes. Es un embrague temporario porque justamente cuando hago el cambio tengo que hacerlo actuar,
y cuando hice el cambio suelto y queda el cambio así. Ustedes, la mayoría ha manejado y no tiene vehículo con caja automática, ha tenido que utilizar el embrague. Ustedes para pasar de primera a segunda tienen que apretar el embrague. Bueno, el embrague actúa ahí como acoplamiento temporal. Y todo eso, toda esa fuerza, toda esa cupla, la tenemos que transmitir a las ruedas, ¿sí? A las distintas ruedas. Vamos a ver cada uno de estos elementos, pero en clases posteriores. Por ahora, lo que nos ocupa es el embrague. Bueno, acá está la imagen, cómo estaría ubicado el embrague entre el motor, ¿sí? Y la caja de cambios o la transmisión, como llaman. Otra imagen, como les dije, nos vamos a encontrar de distintas imágenes, algunas mejores, otras como para aclarar algunos tantos. Si por aquel que no conozca, que no haya visto, es que lo que es un embrague. Bueno, el embrague entonces es un acoplamiento temporal o temporario, es decir, que actúa en determinado momento y no en otros. Se utiliza para solidarizar o para vincular o para unir o para acoplar dos ejes o dos árboles. Uno sería el árbol motor, el otro sería el árbol conducido. Una vez que nosotros producimos esa situación, vinculamos, como por ejemplo, hablábamos de el cambio, la caja de cambio, deja de actuar, se desconecta y deja de actuar por un determinado momento. Entonces se desea modificar el movimiento de una de las piezas sin necesidad de parar la otra, y por lo tanto, esa es la función del embrague, básicamente. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, fíjense, nosotros venimos, acá está representado número de revoluciones en función del tiempo. Esta sería N1, es la velocidad que gira el árbol motor. El árbol motor, que proviene del, por ejemplo, si lo vinculamos al vehículo, sería lo que genera el motor correspondiente a una velocidad N1. El árbol conducido está en reposo por el momento. Cuando nosotros aplicamos el embrague, cuando apretamos el pedal de embrague, ¿sí? Que sería en este punto 1 o en este punto acá, en este punto 1 romano, ¿sí? El árbol conducido se empieza a acoplar al árbol motor y empieza a ser arrastrado. Por lo tanto, el árbol conducido va a empezar a aumentar su velocidad, mientras que el árbol motor va a comenzar a disminuir. Entra a vincularse mutuamente. Que va a llegar un momento que las velocidades de los dos árboles son iguales. Es este instante que le hemos llamado T2. A este periodo se lo llama el tiempo de patinamiento. Una vez que se acoplaron tanto el árbol motor como el árbol conducido, las velocidades de los dos árboles es exactamente la misma. Y lógicamente esto se va a volver a repetir cada vez que apretemos el embrague. Toda la región esta que está rayada por debajo de la curva representa el trabajo positivo, el trabajo que se efectúa. Mientras que toda esta zona rayada que está por encima de la curva está representando el trabajo resistente, el trabajo que estamos perdiendo, ¿sí? Acuérdense de termodinámica que todo el área por debajo de una gráfica, por debajo de una representación gráfica, siempre representa el trabajo aprovechado. Bueno, las fases de operación del embrague, eso es lo que estábamos viendo en el diagrama, ¿sí? Entonces vamos a tener los dos elementos, árbol motor, árbol conducido o árbol conductor, árbol conducido, separados, ¿sí? Comenzamos a vincularlos, se va produciendo el acoplamiento, las dos superficies se van a ir poniendo en contacto, por lo tanto, este va a disminuir su velocidad y este va a aumentar su velocidad. Cuando los dos entraron, se pusieron en contacto totalmente,
la velocidad de los mismos va a ser, van a tener la misma velocidad. Se realiza el cambio, ¿sí? Y luego se desconecta el embrague. Entonces la superficie se separa, la parte conducida tiende a detenerse y comenzamos nuevamente el ciclo. Esas serían básicamente las 4 etapas o las 4 fases de operación de funcionamiento de un embrague. Profe, le hago una pregunta. Tenemos, sí, ¿alguien me está preguntando algo? Sí, no se me escucha muy bien. Para que te escucho, te escucho muy bajito, no te escucho prácticamente nada. A ver si podemos mejorar el audio. A ver, ahí. Y un poco mejor, a ver, contame, a ver. El embrague de una moto, ¿funciona igual? Sí, también, exactamente. Tenés exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el tamaño, lógicamente, pero sí, tenés el mismo sistema. Bien. Esta imagen es un poco mejor, un poco más representativa. Volvamos a repasar las partes que integraban. Motor, el volante es el elemento encargado de almacenar la energía que genera el motor. El disco de embrague con sus forros, ¿sí? Acá no se ve la placa opresora, está dentro de la campana, en la campana. Acá está el diafragma o resorte, ya vamos a ver. Este es el cojinete que produce el movimiento, ¿sí? También llamado crapodina en el medio, o los que trabajan en esto la conocen como la crapodina. La horquilla está vinculada a todo lo que es el sistema de pedal. Esta imagen es bastante representativa de lo que es un embrague. No obstante, vamos a seguir viendo algunas otras imágenes. Profe, Acá, sí, entonces lo que se gasta cuando tenemos el embrague apretado a medias es el disco. Esa es la parte que se acopla y se desacopla. Estos forros, ¿sí? Este material que está acá, que son los forros del disco, son los que se gasta y los que se queman. Gracias. Bueno, fíjense, este es el forro, lo que le comentaba el compañero, este es el que sufre desgaste, ya vamos a ver de qué tipo de materiales son. Fíjense que está sujeto, esto es un disco metálico y tiene por encima los forros que está sujeto a ese disco metálico a través de remaches, ¿sí? Y eso es lo que cuando se gasta el embrague, el forro, tenemos que tener cuidado que los remaches estos no me rayen la placa opresora, porque en realidad esto hace contacto con la placa opresora, con este elemento, y si el remache, si el forro se desgasta muchísimo, puede ser que los remaches rayen esta placa opresora, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Fíjense que el disco tiene estos resortes, que son un elemento que le permiten dar flexibilidad. Tiene pequeñas fibras, o sea, tiene movimientos torsionales, porque si no sería un elemento rígido, de tal manera que con estos pequeños resortes le damos alguna flexibilidad para que pueda adaptarse a las posiciones. Lógicamente, son pequeñas esas pequeñas posiciones o desalineamientos que sufre, pero le da esa posibilidad. Acá se ve cómo es la placa opresora. Esto que está por detrás es la campana, y ahí se ve lo que se llaman los diafragmas, las paletas del diafragma. Vamos mirando, más o menos vamos comprendiendo cuál es lo que estamos mostrando. Sería este disco, ¿sí? Sería esta parte que acá yo no veo la placa opresora porque está del otro lado, pero sí veo la campana y veo el diafragma correspondiente, ¿sí? Esta parte que estoy viendo acá. ¿Está bien? Bueno, acá hay otra imagen, disco, los resortes, el diafragma, la campana, ¿sí? Este es el rodamiento, ¿sí? Este es el cojinete, el que la hoja, este es el rodamiento, la crapodina, y este es el árbol motor.
correspondientes. Acá están las distintas partes del sistema de embrague. Profe. Cuando nosotros este tema lo tomamos, si ustedes ya se han averiguado y han preguntado características de la materia para el examen, bueno, este es un tema que tomamos frecuentemente en los exámenes. Pero es que lo explico. Es un temita, fíjense que no tiene demasiada complejidad, ¿sí? Si ustedes lo entienden, es un tema en el cual se puede lucir. ¿De qué manera se puede lucir? Primero haciendo un buen diagrama, un buen esquema. ¿Qué podría ser este? Este es un esquema simple, ¿sí? No hace falta que dibujen esto, ni en perspectiva, ni nada por el estilo. Esto yo se los pongo para que ustedes lo vean. Aquellos que no conocen lo que es un embrague, hay que presentárselo, hay que mostrárselo desde distintos ángulos, de distintos lugares. Por eso están todas estas imágenes. Pero cuando ustedes esquematicen sobre un papel o sobre un pizarrón, y bueno, hay que buscar una vista en planta que podría ser esa que tienen a la derecha, ¿sí? De igual manera, hay unos cuantos apuntecitos que han generado compañeros de años anteriores, en los cuales también tienen esquematizado distintas formas, ¿sí?, del embrague, donde acá se ve, fíjense, esto constituiría el volante que almacena, el volante está vinculado a la campana, esta es la campana, sobre la campana están el diafragma, las aletas, esta es el diafragma, ¿sí? Acá está la placa opresora o placa de empuje, también se llama placa de empuje o placa de opresora, y esto que se ve acá es el disco de embrague con los forros correspondientes. Fíjense que tanto, bueno, y acá está el collarino, o sea, el elemento donde está el rodamiento, que es un rodamiento de tipo axial, que soporta el movimiento en este sentido, axial, ahí está indicado. Este sería un esquema donde ustedes tendrían que dibujar, porque lógicamente, para explicar este sistema hay que dibujar, hay que hacer el esquema correspondiente. Si ustedes hacen un esquema bien hecho, ¿sí?, ya está, nosotros presumimos o entendemos con una preguntita que ustedes lo saben, porque lo han dibujado bien, saben cuál es cada una de las partes. Entonces, en este esquema es fundamental hacer un buen esquema del embrague, ¿sí? Y con eso ya tienen 70% del tema aprobado, ¿sí? Porque después nosotros, si dibujaron bien, si entendieron cuáles son las partes y las ubicaron bien, quiere decir que el tema lo saben y lo han entendido. Claro, bueno, este podría ser un esquema. Si después yo puse uno solo, pero tengo unos 3 o 4 más, si después las necesitan para verlo, se los paso, se los pongo ahí en la página de la cátedra. Pero como les digo, hay distintos compañeros de ustedes de años anteriores que han generado algunos apuntecitos que andan dando vueltas, también han dibujado otros esquemas, ¿sí? Lo importante es que se entienda y que se vea la parte que componen el embrague. ¿Está bien? ¿Soy claro con el mensaje que estoy pasando? Sí, profe. Bueno, gracias, sí, profe, señorita, por contestar. Gracias. Bueno, esto también podría ser un esquema, ¿sí? Acá, en azul, está el árbol motor, en azul, el volante, el disco, con los forros correspondientes, ¿sí?, la placa opresora o el plato opresor o el plato de presión. En este caso, este tiene resorte, ya vamos a ver, ¿sí? Hay algunos que tienen resortes, o muelles también, los resortes o muelles, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso, dónde se ubica eso. Bueno, y acá acá no está puesta la crapodina o el cojinete de deslizamiento, pero podría ser otro esquema. Bueno, fíjense.
La placa opresora puede tener muelles o puede tener diafragma. Estos son los resortes. Acá está la campana, que es este elemento. Esta campana está vinculada al volante de inercia. Este sería el volante de inercia, ¿sí? Y adentro de la campana está el plato opresor y el disco, justamente con los forros. Y lógicamente los resortes correspondientes. Nuevamente. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Si le puedo hacer una pregunta. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cuál es la diferencia de los resortes de la imagen de la derecha y de la izquierda? Porque están posicionados de manera distinta. Los resortes, estos resortes. Claro. Y estos. Exacto. Bien, estos son los que forman parte del disco. Estos son los que le dan le sacan un poco la rigidez al disco metálico, permiten que tenga cierta elasticidad. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí, Y sí, estos son los que van a hacer que el movimiento de la placa opresora pueda moverse la placa opresora hacia adelante o hacia atrás. Ya vamos a ver una imagen cómo trabaja el embrague, ¿sí? O sea, esto es lo que van a hacer que la placa opresora retorne a su posición original o apriete al disco correspondiente. Dame un segundo y avanzamos. Entonces, lo que me tienes que entender es que estos son los que le dan cierta flexibilidad al disco. ¿Está bien? Genial. Perfecto. Muchas gracias. Esto ya gracias. vamos a ver. Aguantame un segundito, avanzamos un poco y ya vas a ver cuál es el tema que cumple el disco de embrague. Bueno, el disco de embrague es el elemento encargado de transmitir a la caja de cambios todo el par motor, sin que se produzca resbalamiento. Resbalamiento es que sin que patine, ¿sí? Que sin que haya un patinamiento de un elemento como o sea, fundamentalmente trabaja por fricción. Ese material por fricción tiene que tener ciertas características, por ejemplo, resistente al desgaste y al calor. No obstante, ¿sí? Por una cuestión también comercial, por una cuestión de duración, el desgaste sufre desgaste. Y tenemos que cambiarlo periódicamente. Ahí está la placa opresora. La placa opresora, en este caso, con sus resortes o muelles correspondientes. Acá se ve, no sé si lo dije, este es el volante de inercia. Ahí se ve el disco. Este es el plato de presión o plata opresora. Y acá tenemos la campana. Bueno, el plato de presión sirve de acoplamiento del conjunto al volante de inercia y va montado entre el disco de fricción y la carcasa. Entre el plato de presión y la carcasa van montados los elementos de presión que pueden ser resortes helicoidales o un diafragma. Estos pueden ser resortes o diafragma, que son los que vimos en las primeras. Esta, ¿sí? Puede tener estos diafragmas o puede tener resortes. Y ya vamos a ver cómo se produce esto. Bueno, ahí está, resortes o diafragma. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Lo mismo el resorte o diafragma con el muelle o no? Sí, muelle o resorte. Bien, perfecto. Sí. Gracias, profe. Muelle o resorte. Nosotros lo conocemos más como resorte, pero todo lo que es la literatura, y como les digo, mucha literatura traducida en México, viene como muelle también. Aunque también en algunos casos se lo llama acá muelle, pero generalmente nuestro vocabulario técnico habla más de un resorte. El collarín es el rodamiento axial, ¿sí? Por ese rodamiento axial, lógicamente que ese rodamiento axial tiene un compartimiento donde va alojado ese rodamiento axial y como dice acá, pasa por ese orificio, porque es un concéntrico, el eje primario, ¿sí? Este es el que recibe el empuje por parte de lo que se llama la horquilla. Cuando nosotros apretamos el pedal de embrague, lo que producimos es un desplazamiento de la horquilla que empuja a este collarín, al rodamiento, y este a su vez empuja las patillas o los resortes correspondientes. Cojinete de embrague, este elemento que estamos acá, que puede tener esas denominaciones,
Y acá tenemos un videito para que vayan entendiendo, lo vamos a ir pasando de a poquito para que se vaya viendo. Primero, ¿se ve el video? Sí, sí, se está viendo. Sí, se ve. Fíjense, sí, Profe, Lo que no tiene sonido. no tiene sonido, no importa, no tiene Perfecto. sonido. Creo que no tiene sonido. No, está al máximo, no tiene sonido. Fíjense, árbol motor, ¿sí? Que está vinculado al cigüeñal del vehículo. Bueno, se me fue. Volante de inercia. Acá está. Este es el que almacena la energía que genera el motor, ¿sí? El volante de inercia era el elemento que almacenaba la energía del motor. ¿De qué forma la almacena la energía, profe? ¿Está girando el volante ese? Sí, va a girar cuando juntamente con la campana. El disco de embrague. Acá, esto me representa el disco. Los forros. ¿Sí? Ahí se ve eso que está en negrita, son los forros del embrague. Vamos. El eje primario. El eje vinculado al sistema de crapodina y al cojinete axial. Vamos a ir indicando. Las patillas. Bueno, las patillas son estas, son el diafragma, ¿sí? Y el collarín, donde está el rodamiento axial. ¿Mm? Lo que habíamos visto, ya después volvemos hacia atrás para que veamos cada una de las partes. Ese es el collarín. Las patillas, ahí está indicado, plato presor. Los platos presor y los resortes correspondientes, ¿sí? Entonces, repasemos. Eje motor, volante de inercia, disco, plato presor, los resortes, ¿sí? Las patillas correspondientes, el collarín, la campana, la horquilla y el eje primario. Ahí está el pedal. Y ahora vamos a ver el movimiento. ¿Qué pasa? Fíjense qué pasa. Lo repetimos tantas veces como sea necesario. Ahí suelta y hace contacto, ¿sí? Ahí aprieta el embrague. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Suelta. Hace contacto el disco. Aprieta, vamos a hacer el cambio. Tiene que dejar de actuar para poder hacer el cambio. Vuelve a soltar. Se produce en movimiento, ¿sí? Por eso es temporario, porque en algún momento actúa, en otro momento no. ¿Se ve cómo es el funcionamiento? Ustedes lo hacen automáticamente en el auto, lo hacen de forma autónoma. Bueno, eso es lo que pasa. En determinado momento hay acople y en otro momento no para poder hacer el cambio. Si no es cuando nosotros no apretamos el embrague, ¿qué pasa con el vehículo? Cuando queremos hacer el cambio sin apretar el embrague. Podemos romper la caja. Sí, cruje, ¿verdad? Sentimos el crujido del... Bueno, vamos otra vez. Los ha mencionado. Ahí esa es varilla y pedal. Entonces, fíjense. Vamos a poner en funcionamiento esto. Ah, no, se vino para acá. profe, le hago una consulta. ¿Qué es la flecha que se marca ahí en el collarín?
Es la flecha, es el movimiento axial que tiene hacia atrás. El collarín, fíjate que en determinado momento empuja para que afloje esto y en determinado viene hacia atrás para que pueda hacer contacto. Por eso es un rodamiento axial el que está colocado. ¿Qué es lo que es un rodamiento axial? Aquel que está soportando una fuerza axial, una fuerza a lo largo de todo el eje primario. Yeah, perfecto. Esto se mueve hacia atrás, o sea, la horquilla lo que hace es empujar al collarín, al rodamiento ese, para que se establezca el contacto o para que deje de estar en contacto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Cuando el embrague patina, eso es porque... Cuando el embrague patina, y bueno, ahí tenés problemas seguramente del forro, de todo lo que es el disco, el forro de embrague, básicamente. Tenés problemas de que se ha desgastado el forro y por lo tanto no hay la fricción suficiente. Bien, bien, gracias. Profe, cuando nosotros, digamos, sobre todo para poner en marcha el auto, digamos, levantamos el pedal del embrague demasiado rápido o hacemos el cambio de marcha y levantamos el pedal muy rápido, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el auto se termina frenando o digamos, eso, porque el movimiento que tenés en el interior ahí del embrague es abrupto, entonces por eso te tironea o aparece como si fuera así saltar el auto. ¿Te das cuenta? Tenés ese tema, ese movimiento que vos tenías de acople y desacople, y lo haces muy rápido, lo que hace es provocar que eso sea un movimiento abrupto. ¿Entiendes? Claro, pero ¿por qué, digamos, se terminaría parando justamente por ser un movimiento abrupto, digamos? Y no, bueno, ahí se termina parando porque justamente no alcanza la velocidad necesaria. Acordate que vos tenés que tener un equilibrio entre la velocidad del árbol motor y la velocidad del árbol conducido. Entonces no alcanza el árbol conducido a la velocidad del motor y se termina parando y te queda el auto. O sea, en realidad ahí hay un combo entre el mal funcionamiento del sistema y lo que vos no conseguís es lo que vimos al principio, una igualdad de velocidad entre los dos sistemas. Claro. Es como que vuelve en la curva hacia la izquierda. Claro, exactamente. Bien, o sea, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro videíto que espero que se vea. ¿Se ve? Sí. Sí, una duda, profe, ahí. A ver, espérame, entonces, ¿para qué lo paro? Sí. Y digo que podría decirse que no se alcanza a transmitir toda la potencia. Entonces, No, más bien. No, desde allá no se alcanza a transmitir nada de potencia. O poca, por muy poca potencia puede transmitir. Se termina parando, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, este video muestra las distintas partes, es medio rápido, pero sirve, fíjense, eso sería el disco de embrague y ahí le está por montar los forros, todo lo que forma el disco de embrague. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Me dicen si se ve, por favor. Perfecto, profe. Sí se ve. Bien. Ahí están los resortes que le dan flexibilidad. Ahí le va a montar los forros. Y ahí están los remaches que sujetan el forro al disco metálico. Esa es la campana. No, ese es el plato presor. Esta es la campana y ahí está el diafragma. Ahí está el collarín, el rodamiento y ahí la horquilla. Todo montado sobre ese eje primario. Está en portugués, lamentablemente. Bueno, lo que me interesa es que vean lo que está mostrando es el motor, la caja de cambio y el embrague. Entonces, lo que va a explicar justamente es lo que nosotros intentamos, ¿sí? Ahí se ve el embrague. Igual la explicación no se escucha, profe.
Se ve la imagen nada más. Espérame que no te escucho. Entre el portugués que está hablando, sí. Que no se escucha la explicación, solo se ve el video. Ah, no se escucha. A ver, entonces, espérate. Había una opción. Configuración. Profe, si está en portugués, ni se gasten en poner el audio. Sí, ya sé, por eso, pero había una opción. Bueno, yo les voy contando, porque sé que hay una opción para poner sonido, pero por el momento se las debo porque la tendría que buscar, no me acuerdo a simple vista, pero se las voy contando. Bueno, ahí se ve el disco, el de Braille, los resortes que le dan flexibilidad. Vamos con esto. Este es el volante de inercia. Ahí está haciendo contacto, ¿sí? Y cuando voy a hacer el cambio, se tiene que despegar. Ahí está la campana con el diafragma, la horquilla. La horquilla, la campana, donde adentro está el plato presor y el disco. Esa es la placa de presión o plato presor, los diafragmas, que pueden ser resortes también, en vez de ser diafragma, el resorte. Y acá se ve el disco de embrague. Y esto que está girando acá es el volante de inercia. Ahí hace contacto el disco con el volante. Profe. Sí. ¿Para qué tiene esos puntos el disco? Puntos. A ver, ¿cuáles puntos? En los forros del disco de embrague, que tiene como unos perforados, algo así. A ver, espérate, no me acuerdo a cuál estás refiriendo. Espérate que vuelva un poquito para atrás. Esos perforados en el disco marrón. Creo que son los forros. No, ahí donde están los remaches. Ahí donde van los remaches. Justamente no se ven porque el disco está nuevo. Eso vas a empezar a verlo cuando se te desgastó el disco, los forros. Ajá, bien. Y el disco se desgasta apenas hace contacto con el volante de inercia. Y empieza a hacer contacto, o sea, pues no se va a desgastar, empieza a desgastarse, porque esto es un material que son materiales fundamentalmente actualmente, son materiales orgánicos, hechos por procesos de sinterizado. ¿Qué es lo que es el sinterizado? Si ustedes lo han visto, es el proceso de generar partículas, unir partículas por temperatura o a presión. Entonces, lógicamente, eso tiene un cierto desgaste por contacto. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vamos ahí. Ahí habíamos llegado. Apretamos el pedal. Por medio transmitimos movimiento hidráulico por lo general a la horquilla correspondiente, y esa horquilla empuja al collarín. Ahí se ve, ahí se desacopló. Podemos hacer el cambio. Podemos hacer el cambio. Y ahora, una vez que hicimos el cambio, podemos acoplar nuevamente para transmitir el par, el árbol motor al eje primario y llevarlo a la rueda. Plato de presión, volante de inercia, campana, el disco, la campana nuevamente, ese es el eje primario.
tenemos la horquilla, el collarín, ahí se ve la placa opresora, y acá tenemos el disco de embrague y el volante de inercia. Bueno, ¿se entendió el sistema, cómo funciona? Para realizar el cambio, ¿qué tengo que hacer? Apretar el embrague. ¿Ah? Apretar el embrague. Bueno, y apretar el embrague. ¿Y qué implica, qué pasa con el disco? Se desacopla. Se desacopla del volante. Se desacopla, ¿no es cierto? Para que no haya, se desacopla, ¿sí? Y cuando alargamos el embrague, vuelve a hacer el acoplamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos avanzando hasta acá, ¿vamos bien? ¿Los tengo a todos despiertos? Sí, profe. ¿Hay alguno que esté durmiendo la siesta? No, profe, estamos bien. Vamos bien, vamos bien. ¿No hay ninguno que se haya ido a dormir la siesta, que prendió la máquina y se fue a dormir la siesta? No, profe. No, profe. Bueno. Vamos entonces a algunos parámetros, a tener en cuenta algunos parámetros. Esto nosotros lo vamos a mencionar, ¿sí? Seguramente con el ingeniero Lazo calculen alguno de ellos, pero vamos a adelantar algunas cuestiones. Momento de rozamiento. Dijimos que el efecto principal, el principio básico por el cual trabaja el embrague, es el rozamiento, la fricción. Por lo cual, ese momento de rozamiento, esa fricción, está en función del momento nominal, del momento motor sería, multiplicado por un coeficiente K, o un factor K, que dice que depende de la irregularidad del momento motor, ¿sí? De la máquina motriz absorbido por la máquina conducida. Es un valor, es un coeficiente de seguridad que tenemos que tener en cuenta, porque lógicamente la transmisión intentamos que sea lo más cercana a 1, un rendimiento de 1, pero saben ustedes que nunca tenemos eso, que siempre hay pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta. Ese factor K tiene en cuenta la irregularidad de cupla o de par de la máquina motriz, la irregularidad de cupla de la máquina conducida, y como hay un proceso de aceleración seguramente, ¿no? Sí, también está contemplado ese proceso de aceleración. Básicamente, los dos efectos principales son estos, las irregularidades que tiene en la cupla. O sea, irregularidad, ¿a qué me refiero? Que no se transmite totalmente la cupla de un árbol a otro, sino que lógicamente tengo rozamientos que hacen que ese rendimiento no sea igual a 1. ¿Cómo saco esos factores de irregularidades? Y bueno, está en función del tipo de máquina motriz, si es eléctrica, si es de combustión interna, ¿sí? Tengo si es a nafta, si es a diésel, tengo valores que oscilan entre 1 y 2. Es una especie de coeficiente de seguridad. Para el caso del embrague, directamente el K, que es el factor de donde se todo eso se suma entre 2, 2,5 para calcular. En realidad, como ustedes no van a tener que diseñar ni van a tener que aplicar, bueno, todo esto es información que se les aporta como para que conozcan algunos aspectos, algunos factores de seguridad. Y la irregularidad de la máquina conducida también está entre 1 y 3, más o menos, ese factor, y depende, como ustedes verán, del tipo de aplicación. Si es un ventilador, si es un generador, si es una bomba, si es un árbol de transmisión, dependiendo del tipo de máquina, ¿sí? Sí, y lógicamente, dependiendo del tipo de servicio, del tipo de carga aplicada, fíjense, las trituradoras es la que tiene un factor de seguridad mayor, porque lógicamente es una carga severa, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Estos factores son en general comunes para cualquier sistema mecánico
y por lo tanto están en función, están entre 1 y 3 más o menos, y están en función del tipo de aplicación que estamos considerando. Bueno, para calcular o para dimensionar un embrague, acuérdense que nosotros no diseñamos, lo que hacemos es dimensionar. Hay una diferencia, eso es fundamental aclararlo, porque la dirección de carrera nos dice que ustedes no tienen perfil de diseño. Y así es, no tienen perfil de diseño. Lo que sí es importante que ustedes sepan dimensionar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que significa? Diseñar es crear o concebir algo. Eso está puesto en el programa, pero se lo digo para que es crear o concebir algo. Mientras que dimensionar es sacar las dimensiones, calcular las dimensiones de algo. Por más que ustedes no tengan conceptos de diseño, ustedes tienen que saber que una polea me va a servir para una determinada aplicación, va a tener la suficiente resistencia para soportar tal o cual carga. Bueno, todo eso se logra a través de lo que es el dimensionamiento, ¿sí? Entonces, cuando elijan una correa, van a tener que saber que esa correa pueda transmitir la cupla que yo necesito. Entonces, hay una diferencia entre diseñar y dimensionar. Por eso ustedes lo que hacen es dimensionar, obtener las dimensiones de algo. Y el dimensionamiento de un embrague se hace por presión uniforme o por desgaste uniforme, ¿sí? La teoría dice que el cálculo o el dimensionamiento por presión uniforme se utiliza para lo que son embragues nuevos y el de desgaste uniforme para los elementos que tienen ciertas horas de uso, ¿sí? Bueno, este cálculo, para calcular la presión uniforme, considera que el embrague, el disco, es una circunferencia concéntrica, ¿sí? Y en el cual, fíjense que tiene un radio exterior, tiene un radio interior, y toma un área diferencial, que tiene un diferencial R, y entonces dice que esa área, como es un área circular, una circunferencial, es 2pi por radio por el diferencial de R. Una fórmula básica, ¿sí? En realidad no vamos a encontrar ninguna fórmula que sea una ecuación diferencial, para nada. Son cálculos muy sencillos. Fundamentalmente en esto, ustedes me preguntan, ¿y me tengo que aprender el desarrollo? Y a veces es mucho más fácil aprenderse el desarrollo que acordarse la fórmula de memoria. Porque son fórmulas, fíjense, la fuerza es presión por área. Bueno, reemplazo el área que venía calculando, ¿sí? La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la fuerza. Entonces, el coeficiente de rozamiento por este valor, ¿sí? El momento es fuerza por distancia. Voy contrayendo la fuerza, multiplico por la distancia, aparece este cuadrado. Si quiero sacar el momento total, integro, hago la sumatoria. Todos estos parámetros son constantes y el coeficiente de rozamiento, porque depende del forro que tenga, el material del forro que tenga. La presión es constante, dijimos que era presión uniforme, por lo tanto sale fuera del integral, e integro esto que está dentro. R cuadrado diferencial de R, es R al cubo sobre 3, reemplazo los valores y me queda esta expresión. Esto es el momento y me queda que la fuerza axial, que debe soportar los resortes para mantener el mecanismo acoplado, está dado por esta expresión. Como ustedes verán, ¿sí? Acá es pi por radio al cuadrado. Lo que pasa es que como tenemos dos circunferencias concéntricas, entonces la diferencia de esas dos, por eso está planteado. Presión por área, directamente. ¿Sí? Ustedes verán que las ecuaciones son ecuaciones muy básicas. No hay ninguna ecuación que sea compleja. Entonces, a veces es mucho más fácil aprenderse el desarrollo que plantear, ¿sí? Si nosotros les pedimos, dame la fórmula del momento de rozamiento, y el momento de rozamiento es esta fórmula, bueno, o sea, va a salir, si ustedes plantean la fórmula, ¿sí? Sale facilísimo, no hay ningún problema, pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Y de acá pueden definir el radio de fricción o radio de rozamiento. Para el desgaste uniforme, el dimensionamiento por desgaste uniforme,
Bueno, se ha demostrado que el desgaste es proporcional a la presión y a la velocidad. Pero cuando hablamos de proporcionalidad, para introducir el concepto de igualdad, tenemos que afectarlo de un valor constante, ¿sí? De una constante que tiene en cuenta las características del material, ¿sí? En función de eso, ese es el valor de cambio. Por lo cual, dijimos presión por velocidad, velocidad es omega por R, y de acá despejo presión, que me queda en función del desgaste, del radio y de la velocidad angular. Este valor y este valor son constantes para un determinado material, por lo tanto, la presión me queda aquí en función de una constante y me queda aquí en función del radio correspondiente. Y aplico después el momento de rozamiento, que está en función de la presión. Sí, reemplazo la presión por su valor C sobre R y saco el valor del rozamiento. Reitero, el desarrollo matemático que tiene este tema es muy básico, no tiene ninguna ecuación que sea compleja. Por eso sugiero que es importante hacer el desarrollo. Es mucho más fácil que aprenderse las fórmulas completas de memoria, ¿sí? Profe, ¿qué unidades tiene el desgaste? ¿Ah? ¿En qué unidades está dado el desgaste? No, el desgaste seguramente está dado en unidades de longitud, ¿sí? Está en unidad de longitud, milímetros, sí, fundamentalmente, siempre está dado en función de eso. Momento de rozamiento, es la fórmula que traemos, y lo que estamos acá, la constante C, bueno, acá tenemos la fuerza axial, ¿sí? Y la constante C la puedo despejar en función de la fuerza axial y de la diferencia de radio. Bueno, este es el desarrollo complejo que tiene. Reemplazando el valor de C en el momento de rozamiento, llegamos a esta fórmula y de acá despejo el radio de fricción o de rozamiento, ¿sí? Lo que yo necesito, fíjense que los dos casos, lo que despejé era el radio de fricción o radio de rozamiento, ¿sí? Eso es lo que necesito para cada uno de los criterios que tomo, de desgaste uniforme o de presión uniforme. Si eso yo lo grafico, la relación esa, voy a tener, ¿sí?, que para una relación entre el radio interior y el radio exterior pequeña, ¿sí?, hay una diferencia importante entre un criterio, este que corresponde a presión uniforme, este es el que corresponde a desgaste uniforme. Bueno, antes que nada, la fórmula de presión uniforme, la de presión uniforme es una expresión cuadrática, por lo tanto la representación es una parábola. La de desgaste uniforme es una fórmula lineal, por lo tanto es una recta. Para valores pequeños de relaciones de radios, hay una diferencia entre un criterio y el otro. Pero fíjese que a medida que aumenta la relación esa, prácticamente tomar uno u otro criterio es exactamente lo mismo, ¿sí? Como dice acá, para valores bajos de la relación radio interior sobre radio exterior, la diferencia entre presión uniforme y desgaste uniforme es grande. Mientras que a medida que aumentamos esa relación, podemos tomar cualquiera de los criterios. Hay uno de los criterios que les decía, es decir, que para embragues nuevos trabajamos con presión uniforme. Para embragues que tienen ciertas horas de uso, trabajamos con el desgaste uniforme. Ese más o menos sería el criterio que se utiliza. Como hay rozamiento, como hay fricción, lógicamente hay calentamiento, ¿sí? Hay procesos de calentamiento. Entonces, ese calentamiento, ¿sí?, sería en forma continua, sería un calentamiento de esta manera, la curva A, el calentamiento. Pero en realidad no es de constante, sino que nosotros cada vez que embragamos, desembragamos, embragamos, desembragamos, tenemos que esta curva, ¿sí?, en vez de ser una curva continua, es una curva que tiene estos picos, porque se produce calentamiento cuando hay contacto y se enfría cuando deja de contactar. O sea, en realidad no es un proceso, o sea, la línea de regresión sería esta, pero el proceso real es este que está
en forma de serrucho planteado acá. Y bueno, y lógicamente esto tiene un modelo matemático que viene de la ecuación general de la calorimetría. ¿Qué decía la ecuación general de la calorimetría? Que el calor generado es función del calor específico del material del forro, o de la placa de embrague, del peso o de la masa correspondiente, ¿sí? Y de la diferencia de temperaturas entre la temperatura final y la temperatura del aire correspondiente. Esta es la ecuación de la calorimetría que ustedes han estudiado en termodinámica. Ya no tiene otra diferencia. Nada más que calor específico del disco, peso de ese disco, de las placas de embrague, y la diferencia de temperaturas. Las temperaturas de la placa, bueno, aparece el 427. ¿Por qué? Porque yo tengo que relacionar el calor por unidades de trabajo o de potencia, y si ustedes se acuerdan, 1 sobre 427 era el equivalente térmico del trabajo, el elemento que me vinculaba o que me permitía uniformizar las unidades de calor con las unidades de trabajo, ¿sí? Bueno, todo esto es termodinámica de la barata, de la más básica, así que ustedes lo repasan después, ¿sí? Pero básicamente se tienen que acordar que lo que tenemos que convertir un valor de calorías en un valor que va a estar en kilogramos o en unidades de trabajo. Las condiciones o las características que debe reunir el material de fricción, ¿sí? Fundamentalmente, coeficiente de fricción alto y uniforme, ¿sí? No se degrade, que tenga una buena resistencia, una buena fricción y que no se degrade, ¿sí? Acá está, escasa variación del coeficiente de fricción con la temperatura, con la velocidad y con la presión, ¿sí? Que hay una buena conductividad térmica para de tal manera poder disipar calor, ¿sí? Nosotros necesitamos un material que me disipe ese calor porque la generación de calor es intensa. No causar sobre los materiales metálicos desgastes excesivos. Tenemos rozamiento, por lo cual si hay mucho rozamiento vamos a tener desgaste. Se tiene que dilatar, tiene que tener un coeficiente de dilatación aceptable porque tenemos temperatura, por lo tanto todos los elementos se van a dilatar. La plasticidad se la dan los resortes esos que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese disco se va a deformar, ¿sí? Y entonces necesitamos que tenga cierta elasticidad, que la dan esos resortes que estaban dentro del disco. Bueno, costo aceptable desde ya, y más nuestro país, ¿sí? Disponibilidad rápida para rápidamente poder poner en funcionamiento si se nos rompió, y una resiliencia que es la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptación a distintas variaciones de carga, tiene que tener una resiliencia alta, ¿sí? Hay distintos materiales, ahora vamos a ver algunos de ellos, fundamentalmente los orgánicos, que dice que son fibras de metal entretejido compactadas con poliamidas. La poliamida es un polímero, ¿sí? Un polímero son, por ejemplo, la fibra de vidrio, ¿sí? Y toda esa fibra de vidrio está aglutinada mediante resinas, ¿sí? Se vería así. Vamos a avanzar un poquitito, desvuelvo esto. Se ve de esta manera, ¿sí? Son pequeñas fibras. Toda esta fibra está dentro de lo que es una especie de resina y se aglutinan y queda un conjunto compacto. Las características de estos orgánicos, ¿sí? Tienen una larga vida útil, trabajan sobre un amplio rango de temperatura de trabajo y un desgaste, o sea, tienen bastante resistencia al desgaste, ¿sí? Y fíjense acá lo que está indicado acá. Hora de servicio y la carga, o la capacidad de carga, ¿sí? Cuando las horas de servicio son pocas, el material resiste poca carga. O sea, ¿qué me está indicando esta curva?
que a medida que aumentan las horas de servicio, ¿sí?, aumenta la capacidad de carga. ¿Ah? Por lo tanto, por eso se dice que hay que, cuando ustedes sacan un 0 kilómetro de la concesionaria, le dice, trate de hacer los cambios periódicamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que conseguir es que aumente las horas de servicio y entonces va a tener mejores propiedades para la carga que cuando es nuevito. ¿Sí? Cuando tiene muy pocas horas de servicio, tiene baja capacidad para carga, mientras que a medida que aumenta la hora de servicio y el uso del material, va tomando mejores características para soportar la carga. Lógicamente, después aparece el desgaste, aparece todo lo que es la degradación del material y va a degradarse. Bueno, estos serían los orgánicos. Los carbocerámicos. Estos ya son muy especiales, sistemas multidiscos, ¿sí? Básicamente se utilizan mucho en competición, en los sistemas de competición, el de autos. Tenemos elevado deslizamiento, resisten temperaturas muy elevadas, transmiten una potencia hermosa por encima de los 500 caballos, ¿sí? Y se llaman carbocerámicos porque están formados por carbono, ¿sí?, formando fibras obtenidas por termólisis de fibra de poliacrilato. Esta también es una especie, son todas estas cadenas formadas entre el carbono y el hidrógeno, que tienen características, se vería así, que son especie de polímeros, ¿sí? Ustedes, si han estudiado química, habrán hecho alguna cuestión de polímero, pero básicamente las características que tienen, temperatura muy elevada, ¿sí?, por encima de los 500 grados, y la cuestión es que tienen una durabilidad mayor, son más livianos, ¿sí?, y menor capacidad de erosión, ¿sí? Y a su vez, el material cerámico que tiene en su constitución, que tiene partículas de cerámica, le otorga condiciones para soportar temperaturas más altas y mayor rigidez. Profe, una consulta, un sistema multidisco sería como los de la moto, ¿no? ¿El cuál? Y porque la parte de embrague de la moto tiene varios discos. Ah, el multidisco, Claro. sí, exactamente, sí. Y también sabe dónde se utiliza en los autos. O sea, por ahí tengo un videito, después le muestro el videito de un auto de Fórmula 1 que es un multidisco y por lo tanto el tamaño de ese embrague disminuye notablemente. Sí, el multidisco. Y finalmente lo de metal sinterizado, ¿sí? Esto soporta temperaturas altas, potencias por encima de los 700 caballos, requiere material especial en la superficie del volante motor, por las características, porque si no podría rayarlo, ¿sí? Y el latón y principalmente el hierro. Se fabrica mediante sinterización, ¿sí?, que es la compresión de polvo de metal en el interior de un molde con la forma adecuada. Y después se lo lleva a un horno y se le da temperatura para que quede esa masa bien compactada, ¿sí? Se utiliza fundamentalmente pastillas de freno. Se diseñaron para aplicaciones donde la calidad del desembragado y la comodidad son aspectos secundarios fuentes de la capacidad de transmisión de par. Transmite el par, tiene la posibilidad, fíjense que estamos hablando de potencias elevadas, por lo tanto está transmitiendo pares elevados, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal. Indudablemente que estos son para aplicaciones muy especiales. Los autos traen los orgánicos, los materiales orgánicos, ¿sí? Algunos vehículos, como los de competición, hablamos de los carbocerámicos. Y estos sintetizados también para transmitir gran cupla y para transmitir yo este tipo de embrague o este tipo de material, lo he visto en la industria minera, los equipos que trabajan
con la industria minera por las características que tiene el material. Bueno, como siempre, el final del capítulo, como conclusiones de todo esto, yo siempre pongo algunos síntomas, algunas causas que pueden ser probables y, si es posible, en algunos casos, las soluciones correspondientes o qué se podría hacer. En este caso, solamente está el síntoma y está la causa. Fundamentalmente, cuando aparecen ese tipo de causas, por ejemplo, tenemos, dice, asentamiento integral del lado. Sí, por lo general, acá es conveniente cambiar el disco directamente, esa sería la solución, ¿sí? En este caso también sería la solución: disco de embrague contaminado con aceite, cambiar el disco, contaminado con grasa. En este caso el diafragma se rompió una de las lengüetas, hay que cambiarlo o arreglarlo, sí, o sea, no tenemos posibilidad de otra situación, son situaciones extremas, sí. Plato parcialmente sobrecalentado, se deformó completamente, fíjense cómo está el plato presor, el plato de presión, todo deformado, por lo tanto, ¿sí? O hay que hacerlo de nuevo, o hay que tornearlo nuevamente, o si no, directamente cambiarlo. Bueno, son situaciones acá. La solución, básicamente, por eso no están puestas las soluciones, porque la solución sería o tornearlo si es posible, y si no, cambiarlo a nuevo. Disco de embrague totalmente desgastado. Distintas situaciones que no nos quedan otro que arreglarlo o cambiarlo. La lengüeta esta, arreglarla es más costoso, ¿sí? Si es que se puede, que cambiarla, así que como solución, lo único que queda es el reemplazo, ¿sí? Disco con excesiva comba, ¿sí? Este es el alabeo que hablábamos recién con los resortes, estos resortes que le dan esa pequeña elasticidad, pero lógicamente este ya se limitó. Bueno, son distintas causas como para, fíjense, el estriado ¿se acuerdan que para el eje primario había un estriado, había un manguito estriado con dentadura? Fíjense cómo está este dentado. Sí, entonces, acá directamente todo esto hay que reemplazarlo. Bueno, distintas situaciones que se producen en lo que es el embrague. Disco de embrague quemado, segmento de disco de embrague roto, ¿sí? Cuando se quema el embrague, ¿cuál sería la causa? Y cuando ha habido excesivo rozamiento, cuando se te elevó la temperatura demasiado por algún efecto y no pudo disipar esa temperatura, ¿sí? Por eso hablábamos de que tenía que tener un buen coeficiente de conductividad para poder disipar esa temperatura. Y primero se queman los forros y después... Exactamente, y ese calor intenso se va transmitiendo a todo el conjunto, ¿sí? Oh, perfecto, gracias. Mira, acá se cortaron las lengüetas, ¿sí? Bueno, todas estas situaciones se producen, todo esto es real, ¿sí? Todas estas situaciones que se producen. Lógicamente, la mayoría de ellos implica el reemplazo del embrague. Bien, embrague creo que hemos hablado bastante, espero que haya quedado más o menos claro cuáles son las partes que constituyen el embrague y cómo funciona, ¿sí? Espero que se entienda lo que hemos hablado. Y vamos a hablar algo de frenos, que son otro de los acoplamientos temporarios, porque ustedes, el freno es un acoplamiento temporario. Lo que hacen es, al apretar el pedal, ¿sí?, hacen que se frene el vehículo, pero luego para poder continuar tienen que aflojar. Entonces es un acoplamiento temporario, ¿sí? Las zapatas, los elementos actúan sobre la campana un determinado momento y después van a dejar de actuar. El freno, esta es una de las definiciones, una de las tantas definiciones, es un dispositivo, un elemento de máquina cuya función es detener un equipo en movimiento o mantenerlo enclavado sin permitir su salida de ese estado. Bueno, estas son las partes que constituyen
un freno de zapatas, por ejemplo, se llama zapata a este elemento, al forro, al elemento que produce el rozamiento. Acá se ve, ¿sí? Acá vamos a tener el conjunto, vendría a ser donde está montado esta zapata. El movimiento de la zapata se realiza en forma hidráulica a través de estos cilindros, y esta sería la campana, que es la que rodea o encierra todo este conjunto. Acá se ve mejor, ¿sí? La zapata. Esta patilla se mueve por la acción de hidráulica, ¿sí? Que genera, cuando nosotros apretamos el pedal, este pistón se llena de líquido y hace fuerza y empuja de tal manera que haya un contacto de la zapata con la parte externa para que se detenga el vehículo. En algunos casos, cuando es excesivo, cuando es mucha la velocidad, a veces tienen solamente un punto de articulación, se mueve en este sentido. En otros casos tenemos pistones en los dos sentidos. Este podría ser una representación gráfica del freno. Cuando nosotros le pidamos esquematizar un freno de zapata, bueno, esta sería la representación gráfica. Acá directamente un rectángulo que me está indicando el pistón y los elementos que hacen que este elemento se mueva a lo largo de este punto de articulación para que haga contacto y produzcan la detención. Acá está la campana y acá tenemos la zapata del freno, ¿sí? Es esto que está vinculado acá. La zapata, el elemento del forro, ¿sí? Que es el que produce el rozamiento en negrita, y la campana estaría externamente, que es lo que vimos en este caso. Este es el elemento de la campana. Ahí tenemos el conjunto armado, la campana, y tenemos las zapatas adentro, ¿sí? Acá lo tenemos desagregado y acá lo tenemos armado. Bueno, el freno, el momento de frenado, ¿sí? A lo largo del tiempo lo que podemos hacerlo abruptamente o podemos hacerlo paulatinamente, de acuerdo al momento frenante que nosotros necesitamos. Ese momento de aceleración va a ser el momento de régimen, el momento resistente más el momento de régimen, el momento de frenado correspondiente. El número de revoluciones también. El motor va a disminuir abruptamente o va a disminuir paulatinamente, ¿sí? ¿Está bien? Podemos esto regularlo de acuerdo a nuestro frenado. Si es brusco, el número de revoluciones también va a ser brusco. Si es atenuado, el número de revoluciones va también a ser atenuado. Esto es lo que me está representando qué pasa cuando nosotros apretamos el freno correspondiente. Bueno, lógicamente, generalmente, la mayoría de las veces, el freno, lo que es freno, está asociado también a una máquina, pero para que se entienda un poco más, lo vamos a asociar siempre a lo que es un vehículo, ¿sí? Y como dice acá, el reparto de carga sobre el eje de un vehículo es aproximadamente un 55% total en el eje delantero y un 45% sobre el eje trasero, ¿sí? Esa es la forma en que se reparten las cargas. Y las principales fuerzas que entran en juego son estas. Estas son las fuerzas que, lógicamente, cuando se produce el frenado, tenemos fuerzas en contrario respecto a la fuerza que es la que está produciendo el movimiento del vehículo. También va a depender del centro de gravedad del vehículo, ¿sí? Lógicamente también acá aparece el centro de gravedad del vehículo que le da mayor estabilidad o menor estabilidad cuando nosotros aplicamos el freno correspondiente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no es un estudio tan sencillo como para considerar. Bueno, las características de los frenos en general, ¿sí? Tienen que tener un elevado par de frenado, ¿sí? Desde ya, esa es condición sine qua non, no nos queda otra, ¿sí? Necesitamos frenar el elemento, la máquina, el vehículo,
Tenemos que tener un elevado par. Tiene que tener una rápida conexión y desconexión. Cuando ustedes apretaron el freno del auto, ¿sí? Inmediatamente lo suelta para poder seguir. No se puede clavar ni quedar parado, ¿sí? Desde allá, alta resistencia mecánica, constructiva y de los elementos de frenado, ¿sí? Básicamente resistencia en general, que no se degrade el elemento. Bueno, sencillez en la construcción, eso lo genera el que diseñó el sistema de frenos, la estabilidad de regulación, poder regularlo y que esa regulación no me produzca un frenado excesivo ni me produzca ciertas características que me desequilibren el elemento, ¿sí? Y desgaste mínimo de los elementos de rozamiento. Básicamente las tres condiciones que tenemos que tener en cuenta son estas primeras. El par de frenado, rápida conexión y desconexión y una alta resistencia mecánica. Bueno, acá en la imagen que tenemos es un freno de disco, ¿sí? Este es el disco, ¿sí? Y esta es la, se me fue el nombre ahora. Bueno, ya me va a salir. Ya en este momento el caliper. ¿Ah? El caliper, ¿no es? Sí, pero tiene un nombre, pasémoslo en castellano. Bueno, ya va a salir. Me he bloqueado. Bueno, acá les he puesto, bueno, otra vez freno de zapata, ahí está la zapata, el dispositivo que provoca el movimiento de esa zapata para que haga contacto el forro, o sea, la parte de forro con las campanas correspondientes. Bueno, otro esquema, tendría que estar más adelante este esquema. Acá se ve cómo es en la realidad. Ahí está el cilindro, ¿sí? Que es el que produce el movimiento. Ahí se ve el forro, el elemento de fricción, la zapata, bueno, y no está desmontada la campana. Bueno, acá está la misma configuración, pero lógicamente con otro estado de servicio. Fíjense que esto es nuevo y esto ya tiene unas cuantas horas de uso. Acá este es el caso de una máquina, de la industria minera, en el cual tenemos también la zapata. Lógicamente el tamaño es mucho mayor, ¿sí? Este es el cilindro que provoca el movimiento de la zapata a lo largo de este punto de articulación. Y acá tenemos los elementos de fricción, que son los que hacen contacto contra la campana. Bueno, acá está un detalle de ese cilindro correspondiente, que es este cilindro que está acá. El detalle es este. Bueno, el freno, los elementos importantes, la superficie de fricción, ¿sí? El medio de transmisión y el mecanismo de accionamiento. O sea, lo que está designando es el elemento de fricción, ¿sí? El medio de transmisión y el mecanismo que hace que se mueva alrededor de esa articulación. Vamos al modelo matemático, a las fuerzas que entran en juego, ¿sí? Acá tenemos la zapata, el elemento de fricción y las fuerzas que van a entrar en juego. Este va a ser el punto de articulación. Vamos a tener básicamente una fuerza normal que va a ser la zapata que transmite hacia... Ojo, esto puede estar, estamos trabajando, podemos trabajar. Fíjense que esto está girando en este sentido. Y teóricamente, la fuerza de rozamiento tendría que estar actuando en sentido contrario, pero acá la fuerza de rozamiento la ha puesto en el mismo sentido, por lo tanto está trabajando con las fuerzas activas. Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta cuando analicen un diagrama vectorial de características. Si estamos trabajando con fuerzas activas o fuerzas reactivas, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal que hay entre la zapata y el elemento de fricción, lo que ha hecho nada más, las fuerzas que están actuando son esas, ¿sí? Lógicamente tenemos, para que esto se mueva y haga contacto con la campana, voy a tener que tener una fuerza, que es la que va a hacer que se mueva la campana y que mueva el elemento de fricción,
Y lo único que ha hecho que aparecen más fuerzas es descomponerlas todas según el eje X, según el eje Y. Esto después seguramente lo van a analizar en la práctica con el ingeniero Lazo, ¿sí? Esta es la fuerza, la composición según el eje X, la descomposición según el eje Y. Acá a lo largo de la articulación tengo las reacciones correspondientes, según el eje X, según el eje Y. Esta es la fuerza normal entre el elemento de fricción y la campana, que también está descompuesta según el eje X, según el eje Y, según el eje X. Y acá la fuerza de fricción, que también la ha descompuesto en sus componentes, ¿sí? Pareciera que hay más fuerza, pero son solamente tres. La fuerza que provoca el accionamiento de la zapata, la fuerza de fricción y la fuerza normal que aparece en todo elemento. Esas son las tres fuerzas que están actuando. Y lógicamente, como tenemos un punto de apoyo, las reacciones correspondientes, ¿sí? La presión actuante está en función de esta expresión, del ángulo θ, ¿sí? Acá directamente el desarrollo no hace falta que lo planteemos, un desarrollo, no sé si el ingeniero Lazo después se los plantea, pero con que sepan cómo calculamos, o más o menos en función de qué parámetros están las fuerzas, directamente con eso nos conformamos. Bueno, el momento de la fuerza de fricción, el momento de las fuerzas normales correspondientes. Este análisis creo que está en Shigley, todo el desarrollo matemático de cada uno de estos para llegar a esta fórmula. Como era bastante largo y bastante, no era complejo, pero era largo, por lo tanto los únicos que he puesto son las fórmulas finales. Si alguno después lo quiere mirar, directamente en Shigley lo puede sacar y ahí lo puede seguir. Y por lo tanto voy a tener que la fuerza de accionamiento va a estar en función del momento nominal y del momento frenante, ¿sí? Y hay una igualdad entre esos dos valores, se logra lo que se llama el autobloqueo y no se requiere fuerza de accionamiento. No es necesario hacer una fuerza de accionamiento para que se produzca el frenado, sino que se produce lo que se llama el autobloqueo del freno, ¿sí? Bueno, el momento torsor está en función del coeficiente de rozamiento y de la fuerza normal. También está puesta la fórmula final. Si quieren el desarrollo, está en Shigley o cualquier libro de elementos de máquina. Creo que en MOT también está ese desarrollo. Lo miran ustedes. Y acá están las fórmulas finales para calcular las reacciones de los pasadores, las reacciones que había en las articulaciones. Estos valores que calculábamos acá. No consideré colocar ese desarrollo porque era largo y nos llevaba tiempo y aparte que, como dije siempre, esto es un curso de mecánica y no un curso de matemática. El modelo matemático es importante, en algunos casos es prioritario, pero lo que es el desarrollo matemático después lo analizan ustedes tranquilito en su casa. El día que no tengan que hacer nada, lo pueden plantear. Bueno, en este caso no se tiene en cuenta la fuerza centrífuga, no se tiene en cuenta las deflexiones que puede sufrir la zapata, las deformaciones que puede sufrir la zapata, porque lógicamente podemos tener esfuerzo de flexión, ¿sí? Y se considera que el coeficiente de fricción no varía con la presión. No obstante, estas consideraciones que están acá tienen poca relevancia en lo que es el cálculo del momento frenante y del momento nominal. Por lo tanto, por eso tampoco el no tenerlas en cuenta repercute demasiado en el cálculo, en el modelo matemático de esto que estamos planteando. Bueno, para zapatas externas articuladas, en este caso el punto de articulación lo tenemos acá, tenemos una fuerza en la zapata externa, va a hacer contacto por el otro lado, por el lado de afuera, pero tenemos exactamente las mismas fuerzas que teníamos en el caso anterior. O sea, para que esto se mueva, la zapata se mueva, necesito hacer una fuerza en este sentido, ¿sí? Necesito hacer una fuerza en este sentido. Tengo la fuerza, en este caso, la fuerza de rozamiento está planteada acá, ¿sí? Y tengo la fuerza normal. Y después lo que aparece, ahí tengo las reacciones correspondientes. Y después descompuesto en las componentes X e Y.
Bueno, acá tienen la imagen de zapatas externas, ¿sí? El estado que está este sistema es bastante caótico, habría que, bueno, también hay que mirar esas cuestiones, no solamente quedarse con la figurita ni con la foto, sino que también mirar el estado, sí, todas estas cuestiones, todo esto ustedes tienen que ir generando criterios, y los criterios implican mirar una foto y decir, che, mira, no solamente es freno, sino que también el estado en el que está el sistema. El momento de la fuerza de fricción, el momento de la fuerza nominal, la fuerza de accionamiento, ¿sí? Y en este caso las reacciones correspondientes. Bueno, la pinza, acá le llaman pinza a este elemento, pero es bueno, estoy bloqueado, no me acuerdo cómo es el nombre que tiene más frecuentemente, ¿sí? Este es el disco, ¿sí? Acá dentro de esta pinza o de esta mordaza están lo que son las pastillas de fricción, las pastillas de freno, ¿sí? Muy seguramente lo que es el mantenimiento, ustedes tienen que hacer el cambio de esas pastillas de freno, que es el elemento de fricción que entra en contacto con el disco correspondiente. Para graficar esto, para esquematizar esto, este sería un esquema adecuado. Profe, ¿la pinza del caliper o nada que ver? Sí, también le llaman eso, pero tiene otra, es la mordaza, es una mordaza, ¿sí? Es un elemento que aprieta, que ajusta sobre el disco, ¿sí? Y dentro de esa mordaza están lo que son las pastillas de fricción. Acá, fíjense, esta es la mordaza, este sería el disco, y adentro tendríamos lo que son las pastillas de fricción, ¿sí? Todas estas fotos son obtenidas de la industria minera por el tamaño que tienen el elemento. Acá les he puesto otra imagen, en la cual se destaca bien la pinza o la mordaza y el elemento del disco. Y por lo general los discos son ventilados. Acá se ve, fíjense que sí se tiene pequeñas ranuras por donde circula el aire, porque lógicamente también tenemos calentamiento en este sistema. Entonces necesitamos una circulación para poder disipar ese calor que se genera, ¿sí? Estos son lo que se llaman los discos ventilados. Bueno, y todo esto, no sé cómo estoy con el horario, son las -20, tenemos tiempo todavía. Todo esto de los frenos está relacionado con sistemas actuales que son, por ejemplo, que ustedes lo habrán escuchado, los sistemas antibloqueo. Porque estos sistemas antibloqueo justamente evitan que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar. Los vehículos antiguos muchas veces se producía el vuelco del vehículo porque tenían que frenar abruptamente, ¿sí? Se bloqueaban las ruedas y el vehículo se salía de su dirección y se volcaba, y lógicamente eso provocaba accidentes de cierta magnitud. El sistema ABS, el sistema antibloqueo ABS, lo que permite es un sistema que está basado, es un sistema mecánico que tiene principio de funcionamiento de la electrónica, ¿sí? Es un elemento, un pequeño elemento electrónico que permite que el vehículo, cuando nosotros frenamos, permanezca en forma estable y direccionable durante la frenada. ¿Sí? Si nosotros encontramos un obstáculo en la ruta, vamos a tener que frenar. ¿Sí? O supóngase, adelante va un camión y se le queda una carga, vamos a tener que frenar o vamos a tener que rápidamente tratar de evitar ese obstáculo, ¿sí? Realizando un giro de la rueda. Bueno, ¿eso qué pasaba? Cuando nosotros tocábamos el freno, girábamos la rueda en una determinada dirección, se producía el vuelco de vehículo. Con estos sistemas ABS, nosotros producimos el frenado y vamos a ver, modificamos la dirección y vamos a ver que el vehículo automáticamente se va a nivelar y se va a equilibrar, ¿sí? Sin que se vuelque, sin que se produzca
Acá les he puesto un videito, ya lo voy a tratar de ver, que lo podamos ver, ¿sí? Para que quede, para que se pueda ver cómo actúa el sistema de ABS, pero si ustedes googlean, pues googlean van a ver, ponen sistema ABS, les van a mostrar una serie de animaciones o imágenes reales en las cuales se produce. Si alguno es fierrero y sigue, por ejemplo, todo lo que son los test de los autos, la revista Parabrisas, la revista Autotest, todas estas revistas que trabajan, tratan sobre los autos, lo primero que hacen es analizar el sistema antibloqueo de los vehículos actuales. Creo que ya es obligatorio, que este sistema tiene que tenerlo todos los vehículos, ya forma parte de la ley de tránsito, y creo que ya es obligatorio para que todos los vehículos, en un primer momento solamente fueron los vehículos de alta gama los que traían sistemas ABS, pero actualmente creo que tienen el que es obligatorio para cualquier tipo de vehículo que tiene que estar dentro del sistema ABS. Bueno, las preguntas que debe plantearse el ingeniero de mantenimiento. ¿Es adecuado el par de torsión? Fundamentalmente nosotros necesitamos que el árbol motor transmita toda la cúpula, el torque al elemento conducido, ¿sí? O a la mayor parte. Por lo tanto, esa es una de las preguntas que lo tenemos que hacer. ¿Estoy transmitiendo toda la cúpula? Sabemos que no va a ser toda, porque siempre hablamos de que el rendimiento no es el 100%, pero por lo menos que sea un rendimiento aceptable. ¿Es aceptable y confiable el coeficiente de fricción? Perdón. El coeficiente de fricción, bueno, eso tengo que tenerlo en cuenta en función de la elección del material de fricción y en función de las horas de uso que yo esté trabajando con ese sistema, ¿sí? ¿Es adecuada la presión que soporta el material? Y hay que ver qué desgaste va a estar teniendo ese material, ¿sí? Si el revestimiento trabaja a alta temperatura y no voy a poder poner un orgánico, sino que voy a tener que buscar otro, un carbocerámico o uno de metal sinterizado porque se resiste mayores temperaturas, ¿sí? Igual que si se deforma el revestimiento. Bueno, son todas preguntas, como siempre digo, nosotros necesitamos para dimensionar o para analizar cualquier sistema mecánico, realizar el estudio de campo, o sea, ir al lugar y verificar todos los factores que me pueden influenciar para el mejor trabajo de ese sistema. Bueno, acá tienen un sistema multidisco, es lo que había preguntado por ahí un compañero de ustedes, un sistema multidisco de embrague. Esta es una animación, bueno, en este caso no es con tanto detalle como la que vimos, pero básicamente, como ustedes verán, no solamente tenemos un forro, sino que tenemos varios. Y bueno, como les digo siempre, los dos libros que nosotros recomendamos, básicamente trabajamos con el Shigle, pero a veces recurrimos al MOT, nos dan todo lo que son los parámetros básicos, el cálculo de los parámetros básicos, todo ese desarrollo matemático, esas fórmulas que puse para calcular las reacciones, para calcular el momento frenante, todo eso, el desarrollo matemático está en esos libros, ¿sí? Pero todo esto, lo que son elementos de máquinas, hay que remitirse a los catálogos de los fabricantes, ¿sí? Porque esos son los que nos van a dar características de los elementos de fricción, las mejores condiciones de trabajo, si es necesario, por ejemplo, en el caso de correas, si es necesario una tensión inicial, si es necesario o no. Bueno, todas esas características de trabajo las va a dar el fabricante. Por lo cual hay que remitirse, acá les he puesto dos direcciones para que ustedes se remitan, miren un poco, lean un poco, ¿sí? Y cualquiera, lógicamente, fabricantes de estos elementos, hay unos cuantos, me pareció que estos dos son los más didácticos, para que ustedes puedan interiorizarse un poco más. Con lo que nosotros vemos y con lo que les da el ingeniero Lazo, en la práctica, con eso alcanza y sobra para el tema lo que nosotros pedimos en la cátedra. Pero
creería que como ingenieros, ustedes, como futuros ingenieros, siempre hay que tratar de investigar más allá de lo que nosotros, ¿sí? Nosotros, por razones de tiempo, no les podemos dar más cosas. Podríamos ampliar mucho más. De esto podemos hablar 2 o 3 clases, pero lógicamente no tenemos ese tiempo. Entonces, damos lo que nos parece o lo que estimamos, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que puede ser útil. Pero, lógicamente, como ingeniero, es importante que indaguen, que busquen, ¿sí? Que investiguen, que no se queden con lo que nosotros solamente le damos, sino que tratar de aumentar un poco y solamente estas cuestiones, todo esto que ustedes van a investigar, les va a dar criterios para, con el tiempo, poder seleccionar, poder tomar determinaciones técnicas que van a ser las más adecuadas. Bien. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Si no, nos tomamos un descansito y a las 4 empezamos con la práctica con el ingeniero Lazo. Creo que el ingeniero Lazo ya está en línea, pero lo vamos a dejar todavía que siga en su situación así y después charlamos con él. Profe, ¿le puedo hacer una consulta yo? Sí, dale. En los frenos que tienen las mordazas, una vez que apretamos el freno, ¿cómo se desprende después? Porque no tiene ningún resorte eso. ¿Cómo se qué? O sea, ¿cómo sacamos después del freno? Porque en los otros teníamos un resorte que desacoplaba, pero ahora no tenemos nada. Ah, no, y el freno justamente, cuando vos apretás el freno, espérate que nos vamos a la cuestión, te muestro. Vamos a esta. Claro, en eso tenemos el resorte. Claro, bueno, pero por eso. Y en este caso, fíjate, en el de disco también tenemos un sistema hidráulico que cuando vos apretaste el freno, ese líquido, ese sistema hidráulico hace presión sobre el material de fricción y hace que haga contacto. Cuando vos aflojaste el pedal, sí, lógicamente disminuye la presión, sí, se retrotrae un poco este sistema, se vacía este cilindro y no deja de hacer contacto. O sea, a través de sistemas hidráulicos. Bien, eso era. ¿Está? Bien, ¿alguna consulta? Profe, a mí me surgió una duda en cuanto al embrague. No sé si lo vemos en la explicación, pero cuando lo mantenemos apretado innecesariamente, aparte del desgaste y el calentamiento, se dice que perdemos el control sobre el auto. ¿Eso a qué se debe? ¿Al desacople o a qué? No, perdemos el control sobre el auto, no. Si lo tenemos apretado, lo único que vamos a hacer es vamos a quemar el forro y vamos a generar un desgaste excesivo del elemento. Pero cuando vos tenés apretado el pedal de embrague, no lo hagas. Si tenés auto, no lo hagas. No totalmente el control, pero se dice que no es lo mismo, o sea, que no lo hay que llevar apretado si no lo vamos a usar. No, por eso, porque no lo tenés que llevar apretado porque estás produciendo el acoplamiento y estás produciendo el desgaste del forro. Si vos lo tenés apretado y lo llevas, vas a ver que vas a sentir un olor a quemado tremendo, porque estás produciendo calentamiento y el desgaste prematuro del forro, ¿sí? Pero no te produce desequilibrio ni te produce problemas en el auto. Ah, perfecto. Yo creí que en Sí, cuanto lo al único que control te quedas sin embrague al poquito tiempo. Perfecto, profe. Gracias. Sí. Profe. Sí. Yo tengo una pregunta de los embragues orgánicos. Sí. Dijo que los forros son una combinación de una resina y una fibra, ¿no? Bueno, obviamente la resina está porque las fibras son demasiado flexibles para estar por sí mismas. Pero Claro. ¿por qué? Obviamente a mí no se me ocurriría poner la resina sola, pero ¿qué características le otorga la fibra a la resina que es Y necesaria? la fibra básicamente está actuando como elemento resistente. A la fricción. Claro, resistente a resistencia mecánica. ¿Sí? Ah, bien. Claro, cuando veamos correas, ¿sí? Las correas es de goma, material caucho, ¿sí? Entonces, por dentro tienen cordones metálicos, justamente para darle resistencia mecánica. Ah, igual que las cubiertas del auto. Claro, lógicamente. Si no, ¿sabes qué? Se te tira eso y después ¿cómo lo
¿Está bien? Claro. Y mi otra pregunta era, cuando estaba explicando el gráfico este de capacidad de carga contra el tiempo de Sí, con servicio. horas de servicio. Ujú, que los nuevos no tienen la misma capacidad de carga que uno que está usado, pero a partir de que comienza el desgaste también empieza a bajar la capacidad de Y carga. lógicamente, eso es lo que te daba esa gráfica. Cuando son nuevos, tienen baja capacidad de carga. A medida que los vas usando, aumenta esa capacidad de carga, pero lógicamente empiezas también a ver degradación del material, desgaste y todo eso, entonces empieza a disminuir también. Va a llegar un momento que vas a tener capacidad de carga máxima, pero a partir de ese momento vas a tener que empezar a disminuir porque hay desgaste, porque hay degradación del material. Ujú, claro. Mi pregunta era, no creo que sea muy común, pero ¿hay alguna aplicación donde el embrague ya venga en el punto de capacidad de carga máxima? Por ejemplo, usted recién nombró, por tirar Por un lo ejemplo, general Fórmula el 1. forro, las características del forro, cuando vos montás el forro nuevo, no, directamente tenés que darle ciertas horas de uso para que podés acelerar un poco si vos haces trabajar el forro, pero no, la mayoría necesitan ciertas horas de uso para poder adquirir la mayor capacidad de carga. No, no hay ningún sistema que te dé inmediatamente una capacidad de carga máxima. Perfecto. Igual mi pregunta es si en alguna circunstancia, porque usted, por tirar un ejemplo, dijo el de Fórmula 1. En ese caso, que digamos, tiene que ser todo tan preciso, tan estudiado. Ahí estamos trabajando en condiciones extremas, sí, ahí sí, lógicamente. Pero acordate que el Fórmula 1, la carrera de Fórmula 1 propiamente dicha, empieza una semana antes, o sea, con las pruebas preliminares, con la clasificación, con todo eso. Entonces, todo ese tiempo hace que el embrague adquiera las características para llegar al día domingo con la capacidad máxima. Claro, claro. ¿Sí? Por eso la carrera de Fórmula 1 empieza una semana antes, ¿sí? Una semana antes empiezan pruebas preliminares, la clasificación, las pruebas de cubiertas, todo eso es justamente para que todos los elementos adquieran horas de servicio y lógicamente adquieran las características máximas de prestación. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, hacemos un descansito, chicos. A las 4 nos volvemos a juntar en este mismo canal.